Así mismo es. La doctora Erika Pérez, nutrióloga clínica del Centro de Medicina Cardiovascular Asociada, está con nosotros una vez más. Bienvenida, doctora. Qué placer tenerla. Muchísimas gracias, Darlene, de nuevo por aquí. Doctora, en nuestro último encuentro dejamos un tema pendiente. Hablamos del impacto cardiovascular con la obesidad y precisamente de qué forma esta puede impactar directamente en nuestra salud. Fíjate, quiero mencionar como primer punto el corazón, ¿verdad? Es nuestro principal órgano. Y a nivel cardiovascular, la obesidad impacta de múltiples formas. Si empezamos con la hipertensión arterial, que no es más que la elevación de la presión arterial, esta se da como cuando hacemos ejercicio. Cuando levantamos pesas, notamos que el músculo del brazo puede engrosarse. Pues de esta misma forma, como el corazón también tiene una parte muscular, pues así mismo esta crece, esta misma se engruesa en las paredes principalmente. Y así es como se da la hipertensión arterial, así impacta. De segundo punto está cómo con el consumo de grasas y azúcares se depositan en las arterias y se da lo que llamamos enfermedad arterial coronaria, que es precedida por un trastorno a lo que llamamos dislipidemia, que no es más que la elevación del colesterol y los triglicéridos que muchos conocen. Y cuando ya se da la enfermedad coronaria, que es la que denota en un infarto agudo del miocardio, pues posteriormente se puede desarrollar el fallo cardíaco. Fíjate qué complejo es el impacto de la obesidad a nivel cardiovascular realmente. Es como una cadena de cosas y precisamente es una secuencia. Al principio mencionaba la hipertensión arterial, entonces eso es lo que conocemos como la presión alta. Exacto, ni más ni menos. Y realmente para definir el concepto de hipertensión arterial existen unos rangos de valores. Cuando tenemos un nivel de 120-80 milímetros de mercurio, que es una medida que se toma a través de un cuff, ¿verdad?, de presión arterial, pues ya cuando se eleva por encima de 130-80 milímetros de mercurio, hablamos de prehipertensión. Por encima de 140-90 milímetros de mercurio empezamos a hablar ya de hipertensión arterial. O sea que esto sería como la forma de definir cuando ya estamos en un estado de hipertensión precedido por el impacto de la obesidad. Y precisamente en ese sentido, ¿cómo intervienes en el caso tuyo como nutrióloga en este tipo de cosas, en el manejo de la presión arterial y de igual forma si existe alguna recomendación específica o es solamente bajando de peso? Fíjate, esto es una pregunta sumamente interesante porque muchas personas entienden que solamente bajando de peso, sin importar necesariamente lo que incorporemos como método para perder peso, va a trabajar. Todo está en la normalidad. Todo va a mejorar, nuestra presión arterial va a regresar y yo me voy a sanar. Cuando ya una vez el músculo cardíaco está engrosado, ya usted es hipertenso y es muy difícil que esto se recupere. Ahora bien, sí podemos trabajar arduamente en el control de la presión arterial y obviamente en la prevención, en prevenir que nos diagnostiquen hipertensión arterial. Entonces, el estudio científico más estudiado que se desarrolló en el año 2000 se llama DASH. DASH por las siglas Dietary Approach to Stop Hypertension. Fueron realmente unos métodos dietéticos de cómo influía el consumo de frutas y vegetales, los lácteos bajos en grasa y también un consumo de cereales integrales en mejorar los niveles de presión arterial. Quise traer esta gráfica que fue parte del estudio científico. Se ve un poco compleja realmente, pero lo que quiero es que vean la tercera curva, cómo baja dramáticamente la presión arterial con la dieta DASH, como bien dice el título arriba. O sea, fue demostrado científicamente en un estudio comparado en un tiempo que realmente un impacto tiene el consumo de frutas y vegetales. Luego que se demostró este estudio, posteriormente compararon este mismo patrón bajando el consumo de sal, el consumo de sodio. Y se dieron cuenta, eso se llamó DASH sodio, que ahí fue entonces cuando notaron que mejoraba todavía más los niveles de presión arterial. Entonces, a la hora de tener un paciente hipertenso, la recomendación siempre va a ser el consumo de frutas y vegetales diarios en porciones de acuerdo a cada perfil y, por supuesto, bajar el consumo de sal. Recordemos que absolutamente todo lo que cocinamos en nuestro país es muy alto en sal, si pensamos en el arroz, en los granos, en las carnes. Sobre todo los dominicanos, que nos encanta tantos condimentos. Claro, y a los fritos se le echa sal, incluso las ensaladas se aderezan con sal. Entonces, empecemos por quitar el salero de la mesa, esto es la primera pauta, y luego pues empezar a recortar esa sal y esos aditivos que utilizamos como parte de la cocina del día a día. O sea que definitivamente. Que para bajar de peso es como un conocimiento integral y precisamente del conocimiento de saber qué cosas son favorables para nuestra salud. Por supuesto, y que hay patrones establecidos que debemos desde ya incorporarlos en el día a día. Doctora, gracias por acompañarnos. El lunes que viene vamos a continuar abordando este tema y vamos a tratar sobre la obesidad y el corazón, pero también hablaremos sobre el colesterol y los triglicéridos, Así que les esperamos. Gracias, doctora. A ti.